es una problemática que está presente en los espacios públicos y laborales, los cuales son los principales testigos de la discriminación, así como de los estigmas que se han normalizado de forma errónea. Especialistas coinciden en que el problema no radica en el padecimiento, sino en el entorno que aún no está diseñado para su inclusión. Cuando la situación escala al espacio laboral, la accesibilidad continúa siendo mínima. El panorama actual demuestra que la discapacidad no debería de entenderse solo desde una perspectiva individual. La discapacidad motriz no solo transforma la manera de desplazarse, también cambia la relación con la ciudad, con el trabajo y con la forma en que otros visibilizan. Porque no podemos decir necesitamos una ciudad para nosotros o hecha para nosotros o adaptada para nosotros sin que nosotros estemos participando activamente en todo este proceso. Yo creo que la mejor forma de que nuestra infraestructura vaya creciendo para que sea más amable con nosotros, tenemos que estar en la participación activa todo el tiempo. En 2023, el INEGI dio a conocer que solo el 40.6% de las personas con discapacidad logra integrarse al mercado laboral, cifra considerablemente menor en comparación con la población sin discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, la participación laboral desciende aún más, reflejando una doble condición de desigualdad por género y discapacidad. En realidad, no solamente con los atletas, sino con cualquier persona con discapacidad, para nosotros es el doble o el triple muchas veces de complicado, desde bañarnos, o sea, hacer como que nuestras necesidades diarias, por ejemplo, los traslados a los lugares de entrenamiento, muchas veces suele ser más difícil y sobre todo te demanda más tiempo. Hablar de violencia no solo involucra las agresiones o miradas despectivas, gran parte ocurre de manera estructural y simbólica. Dichas situaciones se encuentran presentes en el momento en que falta una rampa, cuando se rechaza una entrevista por culpa de los prejuicios o cuando se debe demostrar constantemente que uno es capaz de tomar decisiones de manera autónoma. La violencia más común es la que no se ve. Como personas con discapacidad vamos a lograr infinidad de cosas, solo necesitamos que se abra la puerta de par en par para que podamos pasar y ser parte de todo lo que se está viviendo allá afuera, de participar en todos los sectores y en todos los sentidos. Así comienza la historia de múltiples personas que han aprendido a vivir en una sociedad que prefiere ser indiferente y desviar la mirada. Para las personas con discapacidad motriz, el primer desafío del día comienza mucho antes de emprender su trabajo o alguna meta personal. Los obstáculos se presentan cuando intentan desplazarse y salir de casa. Conforme a estudios de movilidad regional, el 72% de las barreras reportadas por personas con discapacidad motriz no son la falta de tecnología, sino el mal estado de la infraestructura básica, banquetas, cruces peatonales y señalética, y la falta de cultura vial de terceros que obstruyen rampas. Esta realidad es llamada por los sociólogos urbanos invisibilidad espacial. Es cuando las barreras físicas sacan de su camino a la discapacidad y su ausencia en las calles refuerza la idea errónea de que no necesitan estar ahí, perpetuando así un círculo de exclusión. A mí en lo particular me encanta el metro, se me hace de los transportes más amables que hay con nosotros en silla de ruedas, aunque tenemos el factor humano, que eso hace que se complique un poquito porque pues todos queremos llegar. Entonces, si saliste 5 minutos tarde de casa, pues va a ser un caos todo el trayecto. Parte del modelo que tenemos es hablar de independencia. Entonces, nosotros hablamos de independencia y decimos, tenemos que ser independientes en la calle. Bueno, vamos a ir al metro. ¿Qué tenemos que hacer al llegar al metro? Si no hay un elevador, si no hay una escalera eléctrica, ver la forma de cómo vamos a llegar allá arriba o cómo vamos a bajar al andén. Entonces, siempre hemos creído que parte de la independencia es saber que hay un límite donde tenemos y debemos pedir ayuda. Si alguien pasa, tengo una suerte que pase quien pase, ya vienen rápido y me ayudan a bajar o me preguntan, ¿la podemos ayudar? Y yo le digo, sí. Entonces ya me ayudan y ya la banqueta no está tan alta. Ya me bajo y me doy vuelta y me voy para allá. Está lleno de baches, pero siempre como tengo mucho cuidado,
busco el camino más, que no esté tan feo. Pero sí, la calle está horrible, está todo lleno de baches, pero le busco así por donde pueda yo pasar con la andadera. Y desgraciadamente es muy desgastante para el paciente. Paciente que mínimo está haciendo 2 horas y media, 3 horas y media, solamente el traslado dentro de la Ciudad de México. Pero el hecho de que sean pacientes que tengan que trasladarse, que tengan que hacer una inversión para solamente ir a una consulta de valoración y saber si van a ser ingresados a un servicio es realmente complicado. La accesibilidad urbana continúa siendo limitada, aunque se reconoce como un derecho en la Constitución, en la Ley General para la Inclusión y ante la ONU. Basta con salir a las calles para notar las deficiencias en las banquetas, infraestructura fuera de servicio y deficiencias en el transporte público. Como parte de ello, el INEGI reveló que únicamente el 6.5% de las banquetas urbanas del país cuentan con rampas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas, mientras que casi el 78% de las manzanas no dispone con ningún tipo de acceso adecuado. Esto significa que millones de personas deben desplazarse diariamente por espacios inseguros, incompletos o imposibles de transitar de forma autónoma. No toda la ciudad está adaptada a personas con discapacidad, es muy difícil, muy complicado hacer. Ahorita ya hay un poquito más de transportes que hace unos años, ya hay más transportes, lo cual podemos transportar a todas partes de la ciudad. Desde, por supuesto, que la infraestructura, que tenemos un país desafortunadamente que no está adaptado para recibir a todas las personas con discapacidad y realmente poderlas integrar dentro de la sociedad. Pues primero las carreteras, porque todas las carreteras por donde yo camino, aunque sea en el taxi, no necesariamente caminando, hay muchos hoyos, hay muchos baches. Las rampas en los lugares a donde yo tengo que ir están mal o luego las obstruyen con los carros. Y así me ha pasado en varias ocasiones que las rampas están obstruidas por un carro o están mal hechas, no están bien diseñadas. O están muy altas o tienen hoyos a los lados o en la bajada. Entonces, esa es una de las principales, que a veces los discapacitados queremos que nos ayuden, pero en esa forma, que haya rampas bien hechas y que haya personas que no se estacionen enfrente de las rampas. Nada de nosotros sin nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no estamos participando activamente en este proceso de cambio, de transformación o de modificación a todos los lugares que ya están hechos, pues no va a haber realmente un verdadero cambio. Yo creo que la mejor forma de que nuestra infraestructura vaya creciendo para que sea más amable con nosotros, tenemos que estar en la participación activa todo el tiempo. Dicha diferencia en la accesibilidad no solo limita la movilidad, también reduce la educación, salud, participación social e inclusive la proximidad a espacios de trabajo. Personas con discapacidad es un poco más complicado conseguir trabajo, ya que no todas las estancias están adaptadas a personas con discapacidad. ¿Han cambiado prejuicios contra la discapacidad? Según investigaciones recientes, la discriminación en el ámbito laboral ya no depende solo de la contratación. Actualmente, los estigmas han escalado a la asignación de roles de baja responsabilidad que subestiman el potencial intelectual frente a la condición física. Esto ignora que la verdadera discapacidad no reside en el individuo, sino en un entorno laboral que confunde la accesibilidad con un favor. Cuando vio que caminé, me dijo, no te puedo dar trabajo a ti. Le digo, ¿por qué? Dice, porque eres discapacitada. Le digo, ¿pero tú? Dice, sí, pero yo soy el dueño del despacho y ni siquiera me recibió. O sea, fue la primera vez que sufrí pues que no me quisieron dar trabajo por mi discapacidad. Había una solicitud para recepcionista y sí me recibieron ahí. Y estuve trabajando un mes y me corrieron. No le caí bien a la esposa del dueño del hospital, que es psicóloga,
y no le cae bien y fue ella porque la contadora me dijo que ella era la que me había dicho que me corriera. Muchos compañeros me he encontrado que lo que piden es una oportunidad para trabajar y en algunas empresas pues no te las dan, ¿no? ¿Por qué? Porque no están adaptadas, no tienen rampas, no saben cómo pueda subir. Que hay alguna empresa que sí les da trabajo para pues estar encaminando a los extranjeros o estarles dando información o están en limpieza, pero a veces los trabajos para la persona con discapacidad, primero no son muy bien pagados y pocas empresas tienen esa apertura, ¿no?, a la gente con discapacidad. Primeramente, creo que a veces es por falta de información, porque no saben cómo puede ser la discapacidad que llevemos, no saben hasta dónde somos capaces de hacer las cosas y la otra es que, como te digo, no tengan las instalaciones adecuadas para la gente con silla de ruedas se mueva o ande dentro de la empresa, ¿no? Y los riesgos, ¿no?, que a veces implica eso en la empresa, ¿no? No se quieren de alguna manera ver esas situaciones de riesgo. Dicho fenómeno, conocido como segregación ocupacional pasiva, demuestra que el acceso al empleo sigue filtrado por prejuicios sobre el costo de los ajustes razonables y una percepción errónea de la baja productividad. Sí, en bastantes trabajos se nos discrimina, pero pues está de uno tomárselo a bien, ¿no? O sea, sabemos que no podemos nosotros como concientizar a todas las personas. Sí, ya hay más conciencia, pero hay personas que no lo entienden todavía. Y sí, he sufrido bastante discriminación, pero no pasa nada, hay que seguir hacia adelante. Sí, a veces sí. Desafortunadamente los atletas con una discapacidad sí, a veces sí tienen que hacer más. Desafortunadamente en México, y creo también que a nivel mundial, no se les reconoce, y eso ha existido a lo largo de muchos años, no se les reconoce igual a un atleta con discapacidad, cualquier discapacidad, a un atleta convencional. Siempre el atleta convencional es más reconocido, tiene más patrocinadores, los mismos patrocinadores apuestan más por ese atleta, apoyan más económicamente, lo visibilizan más, y que si bien hoy en día sí han existido reformas que apoyen a visibilizar más a los atletas con discapacidad, el Comité Paralímpico Mexicano lo ha hecho muy bien, los últimos años ha impulsado esta visibilidad, más marcas se han sumado, aún falta, y falta muchísimo. Y un atleta con discapacidad motriz tiene que hacer el doble, el triple y a veces hasta el cuádruple de trabajo que un atleta convencional. No necesitamos solo que nos den trabajo, ¿no?, por caridad, sino que nos den trabajo por nuestro esfuerzo, pero también por nuestro conocimiento, que nos den trabajo por lo que sabemos hacer. Y entonces vamos a empezar a crear la cultura de que la persona con discapacidad motriz, en este caso, se tiene que preparar, se tiene que esforzar a ser cada día mejor. En un México donde miles de puertas permanecen cerradas, hay empresas que se han convertido en grandes ventanas de oportunidad real. Primero, yo creo que el primer aeropuerto en incluir personas con discapacidad con silla de ruedas para dar este trabajo y esta información. No en todos los países, incluso nos han llegado personas que vienen de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra o de infinidad de países que nos piden que si no nos dejan tomar una foto para que ellos motiven a familiares o a su mismo gobierno de que pueda dar y den la inclusión para que puedan ingresar personas con discapacidad, haciendo la labor que hacemos a lo mejor en sus países. Es algo que a mí me motiva mucho. Me siento útil todavía a pesar de muchas cosas. La inclusión no es un acto de caridad, es un derecho. Cuando entendemos que el trabajo no es un favor concedido, sino el escenario donde se ejerce la ciudadanía, el concepto de superación deja de ser una lucha individual contra la adversidad para convertirse en un imperativo sistémico. Superarse en un entorno diseñado para excluir no debería de ser un acto de heroísmo, sino el resultado natural de una arquitectura social equitativa.
Al derribar el estigma de la incapacidad, lo que emerge no es solo un empleado productivo, sino un individuo recuperando su narrativa, la capacidad de proyectar un futuro donde la única frontera sea el talento y no la infraestructura. Porque la verdadera autonomía comienza ahí, donde termina la barrera física y florece finalmente la ambición personal. Hay un punto de quiebre donde llegas y dices, pues bueno, ya no voy a caminar, ahora tengo que aprender a rodar. Parte de llevar una buena rehabilitación es que el paciente, pues en primero y desgraciadamente, acepte la situación en la que se encuentra, pero también pensar que tiene una segunda oportunidad. Yo en lo personal siempre he dicho que el paciente con discapacidad es un paciente náufrago, que ya sobrevivió, ya pasó lo peor. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo reconstruyo? ¿Qué sigue después de todo esto? Y siento que la rehabilitación ahí entra perfectamente. Pues bueno, en este caso, pues la familia sí apoya demasiado. Entonces también le pedimos mucho a psicología que lo abordara porque pues el estado emocional estaba muy deprimido, ¿no? Entonces, afortunadamente la persona pues sí le ha ido trabajando completamente en psicología y la rehabilitación y su familia nos ha ayudado bastante. Todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de toda esta experiencia es pues que tiene que haber mucho trabajo de resiliencia, obviamente de actitud, de carácter, pero sobre todo de encontrarle un sentido a la vida, de encontrarle un para qué y de al final del día, pues decidir seguir viviendo y disfrutando, no sobreviviendo. Es como cortar esta parte del sobrevivir al vivir, ¿no? Y entonces buscamos independencia, autonomía y lo que todo ser humano, yo creo que ha llegado a querer concretar en la vida, ¿no? Que es la autosuficiencia. Nosotros también vamos a incluirnos ya con capacidades y toda esta parte de capacidades pues la vamos a adquirir en oficios, en la escuela, terminando una carrera, volviéndonos responsables, volviéndonos comprometidos, estando en el juego que es el juego de la vida y teniendo la satisfacción de que podemos ser útiles y más que útiles, podemos ser protagonistas de la historia que se está viviendo. Yo creo que la discapacidad se aprende a vivir con ella. Sobre todo en una sociedad como la mexicana, que no estamos preparados para vivir con una discapacidad. A mí me tocó, nadie está exento de vivir con una discapacidad. Todos vamos para allá también, todos en algún momento vamos a envejecer y vamos a tener estas limitaciones físicas. Entonces, pues sí, la discapacidad se aprende cada día a vivir con ella y es un reto constante. Y lo que yo le diría a la gente que está pasando por un momento difícil es que se agarre pues de esas personas que están a su lado y que también busque algo que le guste. No necesariamente pues tiene que ser un deporte, puede ser un hobby, puede ser la música, puede ser pintar, puede ser no sé, ir a un concierto, no sé, algo que lo mantenga pues enfocado a lo mejor en no todo el tiempo en la situación difícil que está viviendo. Si un día tú tienes un 30% porque a lo mejor no puedes dar el 100%, pues da ese 30% que a lo mejor ese día es tu 100, ¿no? No todos los días vas a estar de la mejor forma, tanto física como mentalmente, entonces eso para mí es superarte, a pesar de todos esos pensamientos, hacerlo, y pues que si no estás bien, pues también rodearte de personas que te sumen y que te den un buen consejo para poder superar todo lo que estás pasando. Nosotros igual somos personas normales, somos personas que adquirimos o que nacimos con alguna discapacidad, pero eso no nos hace más ni menos que las personas. Todos somos iguales y que pueden tratarnos como personas normales. No tienen que tener una cierta atención hacia nosotros, hacia nuestra persona, porque eso también nos minimiza. Yo creo que el mensaje más grande viene a partir de el que
esa sociedad realmente esté interesado por aprender más sobre las personas con discapacidad, ¿no? Yo podría decir, es muy sencillo, cuando los vean a la mitad de la calle, simplemente ayúdenlos y apóyenlos, pero la realidad hoy en día es que no sucede así. Y no porque sea lo correcto, sino que realmente invadir el espacio de una persona con discapacidad sin antes preguntar si realmente esa persona quiere ser ayudada, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Entonces, el primer paso es investigar, cultivarnos más, aprender sobre las discapacidades, aprender que no se dice persona invidente, aprender que se dice ciego, aprender que no se dice persona minusválida ni con capacidades diferentes. Es una persona con discapacidad, pero antes de tener una discapacidad es una persona. Entonces debe de haber más sensibilidad por parte de las personas para que pues nos respeten, porque esa es una humillación para nosotros, saber que alguien está atrás, o a veces dicen algo, a veces no dicen nada, pero hacen mueca como "Ash", o cosas así, porque va uno enfrente caminando muy despacio. Entonces debe de haber un poco más de sensibilidad de las personas hacia los discapacitados. Pierdan ese miedo y nos den la oportunidad, ¿no? Porque a veces tenemos el conocimiento y ellos no lo saben. Piensan que porque tenemos una discapacidad no estamos preparados, ¿no? Pero que nos den la oportunidad de, de desempeñarlo, ¿no? Para que vean que sí podemos. Primeramente, que seamos empáticos a la discapacidad, porque a veces en la calle no nos encontramos esa empatía a las personas con discapacidad, ¿no? Y que sea una sociedad con mayor inclusión, pero que también nosotros demos pauta a esa inclusión, ¿no? Y sea una sociedad, pues, todo se basa en la educación. Entonces, y que nosotros también seamos empáticos para entrar en la sociedad en cuestión de que sí se pueden hacer las cosas, trabajemos en lo que más podamos ser independiente y sepamos también pedir las ayudas, ¿no? Porque eso es parte muy importante de que la sociedad sea incluyente, la comunicación hacia una persona con discapacidad. Véannos como personas, no como un número, no como un deducible, no como un favor al gobierno o a la sociedad, sino que los empresarios tienen que creer y tienen que ver el resultado a la larga, pero primero tienen que creer que sí somos capaces. Necesitamos empezar a liberarnos, necesitamos empezar a crear una independencia para tener una buena autonomía, donde podamos tomar las mejores decisiones y los familiares y la sociedad no tengan miedo de que nos va a pasar algo porque vamos a salir a la calle. Y eso nos va a llevar a tener una mayor autosuficiencia para que podamos, lejos de ser una carga, nos convirtamos en proveedores de nuestras familias, en aportadores, ahora sí que pagando impuestos como cualquier ciudadano regular. Hemos recorrido las calles que detienen, las oficinas que cuestionan y las voluntades que no se rinden. A mayo de 2026, la verdadera métrica del progreso no está en la tecnología de nuestras ciudades, sino en nuestra capacidad de reconocer al otro como un par. La movilidad es el primer aliento de libertad, el trabajo, la estructura de nuestra dignidad, y la superación, el recordatorio de que el talento no tiene una forma estándar. Sin embargo, ninguna rampa, ningún contrato y ningún logro individual será suficiente si no logramos derribar el muro más alto, el de nuestra propia percepción. Porque la discapacidad transforma cuerpos, pero es la indiferencia la que termina aislando personas. Es momento de romper el silencio visual, de entender que la verdadera barrera no es el escalón, sino la mirada que se aparta. Es momento de ver lo que nadie mira.